Hay una pregunta que trata sobre de qué manera la Carta de Derechos Digitales va a abordar cuestiones relacionadas al entorno laboral, específicamente a la libertad sindical y temas relacionados a la privacidad de las comunicaciones de trabajadores. Esa es una de las preguntas. Otra de las preguntas nos dice cómo la Carta va a abordar cuestiones relacionadas al derecho de autor en torno a la información que ofrece la inteligencia artificial. Otra pregunta señala lo siguiente, todos los derechos deben tener también obligaciones y en qué medida la Carta de Derechos Digitales va a considerar las obligaciones que tienen que tener los usuarios en entornos digitales. Finalmente, esta es una pregunta muy específica, que de nuevo, siéntanse libres los panelistas de mencionarla en su intervención final. Señala lo siguiente, en la Carta, en la última versión que existe, que está publicada actualmente, se trata el derecho a la educación digital. Y la pregunta es la siguiente, ¿qué se está enunciando para garantizar que entidades como las universidades desarrollen y garanticen la educación digital y cómo eso debería ser incluido, desarrollado dentro de la Carta de Derechos Digitales? Y con eso cierro las preguntas que nos llegaron y que pueden ser contestadas por los panelistas. Entonces, si lo desean, podemos hacer nuevamente en sentido reverso y vamos de repente primero con Rodolfo y con Eduardo y así hasta terminar con Marco. Vale, no, referente incluso a la pregunta de la formación y la necesidad de concienciación, pues efectivamente, si de algo sirve la Carta de Derechos Digitales es para dar entendimiento respecto a estos principios en nuestros entornos digitales, ¿no? Quizá hace falta, pues tanto en las escuelas como en las universidades, sea una materia transversal. El entendimiento de cómo afecta el uso de todo tipo de tecnología, todo tipo de herramientas que evidentemente hemos llegado a un punto de sofisticación tan elevado como el uso de sistemas de inteligencia artificial, hasta el punto de hablar de sistemas copiloto, ¿no? De hecho, muchas herramientas se le pone el término de sistema de inteligencia artificial de copilot y que en muchos casos no sabemos exactamente cómo funcionan ni lo que hacen. O sea, ya tenemos aquí un primer riesgo que es el desconocimiento de las consecuencias de uso de este tipo de herramientas. En ese sentido, es previo tener unos principios muy básicos, entendibles por toda la sociedad respecto al uso, implicaciones de esta herramienta, igual que nosotros tuvimos que aprender en su momento, pues, por ejemplo, a conducir o al utilizar el ordenador o utilizar una simple calculadora, ¿no? Pero conociendo, en este caso, en un grado muy superior, que puede tener una implicación directa en nuestros derechos y nuestras libertades. Por eso es fundamental que se introduzca dentro de los planes educativos, planes formativos, el conocimiento de los riesgos y los derechos que tenemos para poder hacer frente a este tipo de escenarios. Sí, yo voy a responder la otra pregunta que había, voy a tratar de ser mucho más quirúrgico en el sentido de que se apelaba, bueno, también, además de derechos, pues hay que pensar en las obligaciones. Efectivamente, es decir, tenemos que entender que en tanto que somos ciudadanos digitales, no somos mercancía, no somos producto. Si pretendemos ser ciudadanos digitales, tiene que quedar muy claro que somos sujetos de derechos, pero también sujetos de obligaciones, lo cual implica que tenemos que ir quirúrgicamente a la teoría de la imputación de la responsabilidad y en este caso con el anonimato que hay en lo que es Internet y que desde sus orígenes pues siempre se ha defendido, es evidente que no es compatible el atribuir una responsabilidad o unas obligaciones a un contexto de anonimato. Ese es el motivo por el cual nosotros en la Carta siempre planteamos la necesidad de regular el pseudonimato, que no es otra cuestión, que no es otra técnica que la gestión de la anonimización y en su reverso la desanonimización de los datos cuando sea necesario, de forma que todos vamos a ser anónimos mientras no sea requerido por parte de autoridades, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, etcétera, 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 lo mismo que sucede en el mundo analógico. Así que el tema del pseudonimato a nosotros nos parece una excelente herramienta para bueno, pues poder reducir al máximo pues todo lo que es el escenario de ciberdelincuencia, todo lo que es el escenario de entornos de responsabilidad de todo tipo, de responsabilidad civil,
incluso puede ser penal, y que por lo tanto eso también debe quedar cristalino para que cuando formemos a los ciudadanos digitales, a nuestros menores, a las nuevas generaciones, no solo lo hagamos en derechos, sino también en obligaciones. Muchas gracias, Eduardo y Rodolfo. Seguimos con Bruno de Nivox. Sí, al primero había una pregunta sobre las obligaciones, ¿no? O sea, que va a haber derechos en la carta y si habría también obligaciones. Y allí, bueno, todo derecho de por sí ya es una obligación, ¿no? Es una obligación por parte del sujeto obligado a cumplir su garantía y su respeto. Por un lado está el Estado, que es el principal garante de los derechos, pero también el derecho es aplicable a terceros, ¿no? A sujetos privados, individuales, colectivos. Entonces, al señalar, al detallar un derecho en la carta, aun cuando no es un documento jurídicamente vinculante, claro que hay una obligación, sobre todo de respeto de cara a quien debe respetarlo o quien debe garantizarlo. Eso por un lado. Y por otro lado, se hablaba también de el ámbito laboral, ¿no? Hace unos minutos en la pregunta, específicamente la libertad sindical y la privacidad de los trabajadores. Allí, bueno, hay algunos criterios del tribunal sobre la privacidad de los trabajadores que sí me parece importante abordarlo, pero allí también lo que me parece importante destacar es los derechos innominados de los trabajadores, ¿no? No porque una persona empieza a trabajar de cara al empleador solamente tiene derechos de corte laboral, como pago de remuneraciones o jornada laboral, sino que los otros derechos claramente también son aplicables y, por supuesto, dentro de eso se encuentra la privacidad. El derecho a la privacidad, el derecho a la protección de datos personales, y me parece que dentro del ámbito laboral, que es además el ámbito que todos vivimos el día a día y probablemente en el que más nos desempeñamos, es sumamente importante hacer énfasis en el respeto a este derecho. Muchas gracias, Bruno. Seguimos con Dilman, de Hiperderecho. Sí, si me permites de repente responder una última pregunta que vi acá que es muy interesante, Adelante. que las otras ya respondieron muy bien, que es justamente, si la carta no es un instrumento vinculante, ¿cómo es que se puede hacer, digamos, hacer que se cumpla cuando se viole un derecho digital, ¿no? Creo que por acá, por ejemplo, hay que tener en cuenta que la Carta de Derechos Digitales se va a construir sobre la normativa ya existente y sobre los derechos que ya se reconocen en la normativa peruana, ¿no? Ya sea tanto a nivel constitucional como a nivel legal. Entonces, una violación a algún derecho digital, algún derecho reconocido en la Carta de Derechos Digitales, va a estar necesariamente vinculado con algún otro derecho reconocido previamente en la normativa peruana, ¿no? Y ante cualquier vulneración de estos derechos, el ordenamiento jurídico peruano pues te da las herramientas, qué sé yo. Si es una violación directa con un derecho fundamental, pues la posibilidad de iniciar la demanda de amparo o la demanda de habeas data que corresponda en busca de su reparación, o buscar los mecanismos de reparación civil, o incluso los mecanismos de responsabilidad penal o administrativa que correspondan cuando así se vulneren, porque justamente la Carta busca ser un criterio, una norma que pueda servir de criterio interpretativo para los operadores del derecho, ¿no? Tanto jueces como servidores públicos que puedan estar en procedimientos administrativos sancionadores. Entonces, creo que va por ahí. El hecho de que no sea vinculante no necesariamente quiere decir que no se pueda buscar alguna reparación o algún remedio cuando se vulnere el derecho digital, ¿no? Tiene sustento en normativa peruana y la propia normativa peruana justamente permite cuál es el medio cuáles son los mecanismos de remedio en caso de su vulneración. Muchas gracias, Dilmar. Y acabamos esta ronda con Marco. Adelante, Marco. Bien. Ahora sí. Había una pregunta, ¿no?, sobre la relación que existe entre el derecho digital y la Carta de Derechos Digitales, ¿no? El primero, y tan importante, ¿no?, el derecho al acceso a la información, ¿no? Las universidades, colegios, todo el sistema educativo tiene derecho a este acceso a la información, pero también, y ya fuera del ámbito educativo, también
las entidades públicas tienen que ser transparentes en algunos casos, ¿no? Luego, la privacidad y la seguridad, ¿no? Que también ya las había mencionado, ¿no? La igualdad de oportunidades. Y aquí creo que debe existir un problema no poco importante. Estamos ya teniendo mucho contacto con la inteligencia artificial. Inteligencia artificial no es que piense sola, ¿no? Está desarrollada por programadores que les dan las instrucciones a esta inteligencia artificial. La inteligencia artificial, sin estas instrucciones, no puede hacer nada. Entonces, puede existir algunos sesgos, ¿no? Que puedan contribuir a que de manera negativa, pueden no contribuir de manera negativa, pueden trabajar de manera negativa en la igualdad de oportunidades, ¿no? Puede ser. Entonces se tendría que regular eso también, ¿no? Finalmente, ¿no? La educación digital no solamente tiene que ver con lo que nosotros recibimos, sino también tiene que ver con el derecho a la expresión, ¿no? También tiene que ver con lo que nosotros emitimos. Así que eso también me parece que es importante y también lo he visto plasmado en la Carta de Derechos Digitales peruana. Derecho a la expresión. Muchas gracias, Marco. Estoy muy contento de que estamos puntual. Entonces, antes de agradecer a nuestros panelistas por sus intervenciones, hago un pequeño disclaimer. Como les comentaba, hay tantas preguntas y tantos comentarios que me llevan a pensar de que seguramente vamos a necesitar abrir más espacios para que podamos conversar y responder aquello que ha generado interés sobre la carta. Entonces, sepan que esto es un conversatorio en el que queríamos contar que la carta, digamos, no despertó del sueño de 2022 para reiniciar ahora en 2023 y llegar al resultado que queremos lograr, y en el cual queremos incluir a todas las personas interesadas, sea o no que su trabajo, su quehacer diario tenga que ver con el desarrollo de la tecnología o de Internet. Entonces, vamos a por ello porque existe la voluntad desde la Secretaría que está liderando este proceso y seguramente habrá más espacios en los que podamos dedicarnos exclusivamente a contestar preguntas e interactuar con las personas interesadas en este proceso. Que ya hubo de ello el año pasado, pero este año esperamos poder continuar y entregar finalmente el producto de toda esa reflexión y retroalimentación por parte de todos los participantes. Dicho eso, quiero agradecer a nuestros excelentes panelistas por esta conversación, que estoy seguro que será de alto interés para todas las personas asistentes y para las personas que van a ver el video luego de que sea publicado en las redes sociales. Los invito no solo a seguir los medios de la Secretaría de Gobierno de Transformación Digital, sino también de nuestros aliados, con los que tal vez podrían sentir mayor afinidad para que puedan mantenerse en contacto y ver cómo el proceso de la carta va avanzando, de tal manera que ustedes se puedan involucrar en la medida de sus posibilidades.